Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360 y en esta misma línea de el costo que tiene la corrupción, queremos hablar un poco de los errores que cuestan. Hace algunas semanas que estuvo Felipe Chapman con nosotros, hablábamos de ENA y de la transacción que se va alrededor de los corredores, de la compra o la adquisición de los corredores. Y ayer que veíamos o estaba escuchando yo sobre la protesta esta de los conductores de mi bus, me ponía a pensar en si de nuevo tenía que entrar el gobierno en una negociación con una empresa que tenía una concesión y al final quedábamos nuevamente los panameños pagando o una indemnización o saliéndonos más caro el asunto. Y antes de entrar en otras situaciones que también cuestan, creo que en esta negociación en particular el gobierno tiene que ser muy cauteloso o tener prudencia a la hora de toma de decisiones por el impacto económico que pueda haber, sin hablar de la resolución del problema del transporte. Sí. Bueno, tú mencionaste, ya lo hemos hablado, el tema de la compra de los corredores. Yo creo que fue una decisión poco feliz y ha dado malos resultados. Sí, el tranque. Pobres rendimientos para el país. Y por supuesto abrigo los mismos temores que tú que ocurra lo mismo ahora con otro gobierno en el caso del Metrobús. Uno examinando eso se da cuenta que uno de los principales problemas es que no hay la infraestructura adecuada para tener un transporte de alta velocidad, que es lo que está diseñado un sistema masivo como el Metrobús. Si uno se va a los otros países que tienen sistemas como este, en Colombia lo tienen en las ciudades de Bogotá o de Medellín. Sí, tienen los anchos de las carreteras, los carriles exclusivos, las paradas. Así es, tienen los carriles dedicados. Por donde había que empezar, ¿no? Así es. Y en muchos de esos países, efectivamente, con años de antelación, invirtieron primero en la infraestructura y después pusieron los buses. Aquí pusimos los buses. Compramos las llantas primero. Y no hemos invertido en la infraestructura, entonces se va creando este ambiente social donde termina en una cacería de brujas. Entonces terminamos como sociedad tomando malas decisiones. Totalmente de acuerdo. Ahora bien, no voy a leerlos todos, pero hice una pequeña aquí enumeración con el equipo de producción de Eco 360. Creación de la ANIP, que ya no existe. Tercerización de la recaudación. Creación de la autoridad de aseo sobre una supuesta crisis de basura. Millones a la basura, literalmente puse yo acá. Se compraron un montón de camiones, o no recuerdo si se compraron o se alquilaron, ahí están tirados. Indemnización de Diablos Rojos, seguramente muchos de ellos de vuelta a las calles. Creación de ENA, la compra de los corredores. Cadena de frío. Prioridad, importaciones versus producción local. Infraestructura vial, inversión como la cinta costera 3. Contrataciones directas. La falta de competencia en las licitaciones. Licitaciones con sobrecostos. Concesiones. Designación de personas sin conocimiento técnico en los puestos que ocupan. Designación de personas que solo están para servir ciertos intereses. Altos costos en salud por no implementar campañas de salud preventiva. Compra de flotas vehiculares cada 5 años, etcétera. Puedo seguir, pero la idea era enumerar tal vez una serie de situaciones, de creación de instituciones o de decisiones que se toman que a la larga cuestan dinero. Esta mañana escuchaba al ministro de Vivienda, Mario Chelecu, que en las giras que hacen se están encontrando con regularidad en casas, en el interior o en comunidades de bajos recursos, una acumulación de materiales que fueron regalados en la campaña política, con nuestros impuestos seguramente, pero llegaban hasta ahí. Solamente le daban el material a la gente y mucha gente no tenía la capacidad de darles uso o hacer la remodelación o instalar, y ahí está el dinero perdido. Aparte de que cuando el dinero no es de uno, o cuando los diputados o las personas que disponen del dinero saben que el dinero no es de ellos, tal vez lo despilfarran. Todo esto cuesta millones, para no decir miles de millones de dólares, sí, señor Chapman. Mucho dinero, así es. Entonces digo, creo que aquí el análisis podría ser diverso, podríamos hablar de la calidad de funcionarios que tenemos para que tomen este tipo de decisiones, la profesionalización que tiene que haber, porque yo creo que la responsabilidad recae en todos los ciudadanos. Si los ciudadanos escogemos mal, si los ciudadanos no exigimos rendición de cuenta, si no nos importa cómo se utilizan nuestros recursos, entonces la sociedad es la responsable.
Tan sencillo como eso. Es muy fácil señalar, no es porque, no, bueno, en otros países las cosas suceden porque la gente exige rendición de cuentas, exige una utilización determinada de los recursos, la gente lucha porque haya una mejor asignación de los recursos, porque haya un criterio en alguna medida científico o cuasi científico para la asignación de recursos escasos que no son infinitos, de forma tal que los recursos se asignen de la forma que produzcan los mejores rendimientos para la sociedad. Y cuando hablo de rendimientos no me refiero a rendimientos financieros o económicos, en su mayoría son rendimientos sociales. Si haces una inversión, por ejemplo, invertir en educación a cortísimo plazo no te da rendimientos económicos, pero te da rendimiento social. En rendir en infraestructura, en el sector agropecuario, tal vez a corto plazo no te da los rendimientos financieros que uno buscaría, pero te da otra clase de rendimientos que, dicho sea de paso, son medibles y existen las metodologías. Esta impunidad que a veces existe, a veces no, esta impunidad que existe con respecto a estos temas, a veces molesta o incomoda, ¿no? Porque sería tan sencillo si existiera una fortaleza en la institucionalidad. O sea, cuando se ve una inversión que no cumple con esos criterios de prudencia, de oportunidad, de costo-beneficio para la población, hay que llamar a los funcionarios responsables de la toma de decisiones, de la asignación de fondos. Bueno, en una democracia eso ocurre en los parlamentos, ocurre en los congresos, porque los que se sientan en un congreso representan la voluntad de los electores. Como no podemos estar todos los ciudadanos, imagínate que tenemos casi 4 millones de ciudadanos debatiendo todos los temas, es imposible. Entonces tú eliges representantes que van a ese seno a discutir, que deben representar los intereses de todos nosotros los ciudadanos, que deben jugar un papel de fiscalización también entre el proceso de toma de decisiones y la asignación de recursos, que es una tarea encomendada al Poder Ejecutivo. Y ahí entonces tienes un Poder Judicial independiente que entonces es el fiel de la balanza. La gente recuerda hoy tal vez poco al exministro de Economía y Finanzas, Fran de Lima, y digo que lo recuerda poco porque recién salió el gobierno, se hablaba mucho de la gestión del ministro de Lima, sobre todo en la parte de que todos estos dineros de las partidas circuitales salieron de una asignación hecha por el Ministerio de Economía y Finanzas, y estos dineros, bueno, hemos visto pues que iban destinados a las juntas comunales. En el juicio del diputado Afú, por ejemplo, se logró demostrar que el dinero venía de la asignación del MEF, caía en la cuenta que la manejaba una junta comunal según instrucciones a discreción y sin control previo de un diputado. Y el diputado tenía un delegado, imagínese usted, que era el que daba las instrucciones a la Junta Comunal de cómo se manejaba la cuenta. Yo te pregunto, esas elecciones las van a volver a hacer, ¿qué va a pasar en esas elecciones? Bueno, eso va a ser una prueba interesantísima a ver si realmente la sociedad estamos aprendiendo o vamos a continuar apadrinando estas cosas. Yo no sé, hay que esperar. Yo pienso que pueden pasar varias cosas, pero a mí me cuesta creer, o sea, si yo le doy a Juan Pérez un cheque de $500 porque tenía una situación urgente que atender o porque simplemente aquí está su ayuda para que usted vote por mí. En mi libro o en mi criterio, esos $500 influyen sobre ese voto el día 4 de mayo y cuando se vuelva a realizar la elección, si esa persona ya recibió su plata. Y si esa persona realmente fue influida en el inicio, yo creo que estaría influida hoy. Ahora bien, el voto es secreto y uno al final no sabe la persona que hace en la urna. Es más, eso se debatió en la audiencia. Pero bueno, si el resultado sigue siendo el mismo, entonces nos merecemos nuestra suerte. Sí, bueno, yo creo que hay una prueba importante, sobre todo en los circuitos donde se va a repetir la elección en todas las mesas, ¿no? En el caso de Afú y el señor Ovidio Díaz, es en 15 mesas, si no me equivoco, que se va a repetir la elección. Pero ponía yo el ejemplo porque el problema viene desde la posibilidad que le da la ley a un ministro de asignar esta cantidad de dinero a una junta comunal que no tiene facultad para manejar dinero de los diputados y que entonces un diputado a través de un delegado sea el que decida sin control previo y a discreción cómo se manejan esos dineros y ahí van los cheques, 100 y pico de cheques
don Felipe, se demostró que habían sido girados a título personal en los meses previos a las elecciones. Obviamente frustra. Me desvío un poco hacia el tema político, pero yo creo que tenemos que llegar al punto en que haya responsabilidad por estas cosas. Sí. No solamente... yo creo que el tema de poder estar en un escenario en el cual se demostró esto y la persona puede volver a correr, yo creo que eso demuestra cuán mal está el sistema ahora mismo, o el grado de gravedad en que está el sistema. El diputado que hizo eso puede volver a correr. Por eso es que yo te mencionaba que los resultados de esas elecciones que se van a volver a realizar van a enviar un mensaje, yo creo que importante. Yo planteaba más temprano en radio que, y me gustaría cerrar tal vez con esto, que el sistema está tan distorsionado que yo me atrevería incluso a decir que la representatividad de las autoridades que se eligen a nivel de diputado y a nivel de representante de corregimiento también se ha distorsionado. Porque si el voto se está dando o los funcionarios que salen electos están saliendo beneficiados en gran medida por un tema económico de ayudar, yo pondría sobre la mesa si realmente autoridades que llegan a estos puestos producto de repartir dinero y bienes, si realmente representan los intereses de esas personas. Y esos son en gran medida los que están hoy. Ricardo, eso me lleva a lo que estábamos comentando anteriormente de los efectos dañinos, perniciosos de la corrupción y cómo entras en ese círculo vicioso del cual quedas atrapado y del cual no sabes, y entonces terminas, la famosa frase de pan para hoy y hambre para mañana, porque quedas entonces capturado por un regalo que te están entregando hoy en día, sacrificando tu futuro. Importante. Ojalá cuando veamos los resultados de estas elecciones que se van a repetir, que por lo menos ya se ha tomado decisión en 2 de ellas, que va a haber nuevas elecciones, veamos un resultado que nos dé algo de esperanza en cuanto a que la gente pueda haber entendido que no es con plata ni regalando bienes que se debe votar por los funcionarios o por las autoridades que se someten a la elección popular, sino por propuestas, por interés que muestren estos funcionarios, estos candidatos, por ayudar a las distintas comunidades. Ya veremos qué ocurre. Hemos llegado al final de ECO 360 esta noche. Queremos agradecerle a Felipe Sherman por estar acá en ECO 360. Nos volvemos a ver mañana a las 8 de la noche. Chao. ECO 360.